Muy bien. El tema de ahora, que nos toca aprender un poquito más, todos nosotros siempre estamos aprendiendo constantemente, y vamos a hablar sobre el bienestar de los animales de investigación, que es un tema que nos preocupa a todos los que trabajamos, y la idea de esta charla, clase, conferencia, como quieran llamarle, es, vamos a definir un poquito el bienestar de nuestros animales, vamos a ver qué aspectos influyen en este bienestar, vamos a poder diferenciar dolor, estrés del distrés, vamos a conversar sobre los protocolos o pautas de supervisión, dependiendo dónde estemos o como queramos llamarlos, son las pautas que nosotros debemos utilizar cuando estamos interviniendo en un protocolo experimental. Vamos a conversar sobre eutanasias, los métodos y clasificaciones actuales, así que no se vayan. Les prometo que vamos a tratar de abarcar todo el espectro de los indicadores de bienestar. Y una cosa súper importante es que cuando estamos trabajando con animales, tenemos que conocerlos, ¿sí? No es lo mismo trabajar con una rata, con un ratón, con un primate no humano, con un ratón transgénico, con uno wild type. Entonces, nuestra misión, cuando estemos por trabajar con animales, antes inclusive, es conocer la especie, conocer el transgen, conocer la mutación, lo que sea, ¿sí? Eso es el primer paso. Tenemos que conocer también cómo se comportan, ¿sí? No solamente con qué vamos a trabajar, sino cómo se comportan. Dentro del gran espectro de razas, líneas, cepas, también tenemos que aprender cómo interactúan entre sí, cómo interactúan en nuestros bioterios, porque no es lo mismo los animales que yo compro en un origen determinado a cómo se comportan en el bioterio donde yo estoy trabajando, ¿sí? Eso es debido al fenotipo, a la epigenética. Entonces, muchas veces uno obtiene resultados que no se corresponden con lo que está reportado. Y quizás haya algo en el ambiente que los esté modificando. ¿Sí? Así que es muy importante saber cómo se comportan en nuestro lugar de trabajo también. ¿Qué tenemos que mirar en el protocolo? Antes de empezar a trabajar, tenemos que aprendernos muy bien el protocolo experimental. ¿Por qué? Porque las fuentes de posible daño o injuria tienen mucho que ver en el bienestar de nuestros animales. ¿Qué naturaleza el daño? No es solamente a través de cirugías, a través de procedimientos experimentales, sino, fíjense, con el solo hecho de cambiarlos de lugar en una estantería, podemos estar provocando un cambio que, si bien no es un daño físico, quizás es un daño mental para esos animales, ¿sí? También hay que saber qué niveles de sufrimiento le vamos a causar a nuestros animales y cómo puedo reducir los daños. Ustedes saben que hablábamos sobre la R de refinamiento. Bueno, el refinamiento es directamente proporcional a cómo puedo reducir los daños. Es parte del refinamiento. Ahora contaba de las condiciones ambientales. Cualquier cambio en estas condiciones ambientales se van a ver reflejadas en el bienestar de nuestros animales. Pero no es solamente eso. Tenemos que tener en cuenta todas las otras variables, los sistemas de alojamiento, el protocolo en sí, qué fármacos vamos a utilizar, si es que utilizamos algunos, qué desinfectantes, la calidad sanitaria con la cual partimos con nuestros animales, las prácticas o técnicas que es el manejo que van a tener estos animales, la alimentación y obviamente todos los parámetros del macroambiente y microambiente que van a estar influenciando este equilibrio. En la realidad, en el día a día, es muy difícil que esta homeostasis, que este equilibrio, se mantenga a lo largo de todos los días, durante todo el año. Pero nuestra misión es tratar de que este equilibrio se mantenga. ¿Para qué? Para asegurar o tratar de asegurar el bienestar de nuestros animales. Si nosotros logramos mantener en equilibrio estos factores, nuestros animales deberían estar en un estado de bienestar.
Muy bien, ¿qué pasa cuando alguno de estos factores se desequilibran? Pueden estar afectados el estado mental de los animales, como les decía, por estos quizás cambios de grupos experimentales, si estamos agrupando o estamos aislando animales, eso va a generar una disrupción en el equilibrio. Ni hablar del dolor, del miedo, de la ansiedad, del desconfort, la agresividad. Todo esto nos va a llevar a que los resultados que nosotros obtengamos de nuestras experimentaciones sean inválidos. Si nosotros permitimos que un animal tenga dolor, como decía el doctor Escamilla, nosotros no tenemos que llegar a ese punto, tenemos que adelantarnos, tenemos que prevenir este estado de dolor, ¿sí? Pero definamos dolor. Cuando hablamos de dolor es como algo extraño, algo es sensorial, ¿sí? Y es justamente una experiencia de cada individuo, ¿sí? Es una experiencia sensorial, aversiva, que representa una amenaza para los individuos o un riesgo o un daño en la integridad de los tejidos del animal, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Esto genera cambios en la fisiología y en el comportamiento del animal para intentar reducir ese estímulo aversivo y promover la recuperación. Muchas veces este dolor, si no es muy grave, el animal es capaz de reducir este estímulo aversivo. Pero nosotros, nuestra misión es justamente que el dolor no esté presente y tenemos que adelantar. El dolor es propio de cada individuo, no se puede generalizar, ¿sí? Cada modelo, cada animal tiene su propio umbral del dolor. No podemos decir, sí, los valsés son súper resistentes a las cirugías abdominales porque tal cosa. No. Cada individuo en su lugar de trabajo tiene su propio nivel de dolor y esto hay que saber evaluarlo. El estrés, por otra parte, se puede definir como las respuestas biológicas y comportamentales que muestra un animal en el intento para mantener este equilibrio del cual hablábamos. ¿Se acuerdan? La homeostasis, frente a una amenaza. La amenaza en sí es el elemento estresor, que muchas veces no es malo, ¿sí? Y es reversible. Ese es el concepto clave, el estrés es reversible. Por ejemplo, si yo veo que la temperatura de una sala donde mantengo animales baja a 16 grados y la temperatura ideal para mantener esa especie es 22 a 26 grados, eso es una fuente de estrés, ¿sí? ¿Cómo van a responder mis animales? Bueno, en algunos casos van a tratar de agruparse, de ponerse en posición unos juntitos con el otro para tratar de reducir el frío, ¿sí? En este caso, los animales son capaces de volver a ese estado de equilibrio, ¿sí? ¿Todo el estrés es malo? No, no siempre, ¿sí? Esto permite promover en los animales una adaptación fisiológica y psicológica. Dentro de el estrés hay diferentes tipos, ¿sí? Y hay diferentes niveles. El animal en sí tiene siempre la opción de elegir y expresar un comportamiento que le permite ejercer un control sobre su ambiente. Como les contaba, agruparse o aislarse, o comportamentalmente se puede estirar para disipar calor, puede modificar temporalmente algunas variables fisiológicas y bioquímicas, ¿sí? Y otras veces puede ser deseado por el animal. Quizás está aburrido y esto de juntarse con otros individuos de la misma especie puede ser un mecanismo de adaptación mucho más fuerte que el estresor. Y obviamente, igual que el dolor, el estrés tiene variabilidad en el individuo y dentro de la misma especie. Ya cuando hablamos de distrés, es algo muy malo, ¿sí? El distrés se manifiesta cuando el animal no es capaz de retornar a su nivel basal, ¿sí? Es tanto el grado de estrés que hay cambios suficientemente grandes
para que la función biológica y psicológica del animal no pueda retornar, ¿sí? Entonces se dice que el animal no es capaz de volver a su homeostasis. Es cuando habitualmente podemos ver un animal aislado, que no se alimenta, que no toma agua, que es muy agresivo, ¿sí? Son condiciones puntuales, quizá al extremo, cuando nosotros no intervenimos a tiempo. ¿Sí? Nosotros deberíamos intervenir mucho antes, mucho antes. Muy bien. Yo les decía que el primer paso es conocer los animales con los cuales estamos trabajando. Un segundo paso sería poder identificar los aspectos adversos del tratamiento, ¿sí? El dolor, estrés, distrés. Sí, algunas manifestaciones están asociadas a mutaciones espontáneas, a patologías, por eso es muy importante, como decía el doctor Escamilla, conocer el estatus de salud de nuestros animales. Quizás se puedan manifestar a lo largo de un protocolo experimental debido a una intervención de nosotros. No sé, quizás estemos trabajando con animales que tienen subclínica alguna patología y se manifiesta en el momento donde nosotros le generamos un estrés experimental al animal. ¿Sí? Por eso es muy importante poder identificar estos aspectos adversos. Bueno, asociado con lo que hablábamos en la primera clase de refinamiento, podemos aplicarlo también en condiciones experimentales. ¿Sí? El entrenamiento de animales, por ejemplo, en la administración voluntaria de sustancias, hoy en día se está usando mucho, sobre todo en ratas, primates no humanos, perros, felinos, ¿sí? Porque nos permite hacer varias cosas, asociarnos socialmente con el animal, generar un vínculo y además disminuir los problemas de estrés en los animales y de riesgos de daño, ¿sí? La habituación a los animales a la sugestión y punción también es un refinamiento totalmente deseado. Tomarse el tiempo, 10 minutos por día, unos minutitos, ¿sí? Para habituarnos y habituar al animal a la manipulación es sumamente deseable. Esto que va a generar una disminución de lesiones por la administración, por la técnica de administración de sustancias quizás, y menos estrés que conllevan a mejores resultados experimentales. Bueno, muy bien. Hasta aquí la teoría todo muy lindo, pero cuando nos enfrentamos a evaluar el bienestar de los animales, se generan situaciones difíciles, ¿sí? Por lo que yo les comentaba antes, cada individuo reacciona diferente, el umbral del dolor es diferente en diferentes modelos, entonces nos vamos a enfrentar a situaciones inesperadas. ¿Qué voy a usar para evaluar a los animales? Voy a usar indicadores. Estos indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos y se utilizan en todas las especies, ¿sí? Bueno, muchos de ustedes conocen bastante bien la tabla clásica que propusieron Morton y Griffith allá por 1985, donde juntaron observaciones para evaluar el dolor, el estrés y el malestar, basándose en 5 condiciones básicas que podemos medir en los animales. El peso, los signos clínicos, por ejemplo, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la temperatura de los animales. Esto es bastante difícil si uno no está trabajando intraoperatoriamente, ¿sí? La verdad es que es muy difícil medir, si uno tiene un grupo de 80 animales, 80 ratones, medirle la temperatura diariamente, pero bueno, es una opción. También se propuso los cambios en la conducta espontánea, respuestas conductuales a ciertos estímulos y la apariencia física. Esto fue un boom allá en los años 80 y la verdad que generó mucho revuelo y a partir de así se fueron refinando intensivamente los protocolos de supervisión o las pautas de supervisión para llegar a hoy a tener pautas definidas para cada una de las especies y para cada uno de los modelos experimentales. Muy bien. ¿Qué puedo utilizar?
Si hablamos de indicadores cualitativos, que definimos como condición corporal, se pueden utilizar fotografías. A mí siempre me gusta sugerir el uso de fotografías, porque no todos en el equipo tenemos el mismo ojo entrenado clínicamente para poder detectar cuando un animal está bien, más o menos bien, más mal. Es difícil poder identificar en una escala de condición corporal si uno no tiene fotografías del modelo con los que están trabajando, ¿sí? Lo que les contaba, ya hay publicaciones bien específicas de ratas, ratones sobre todo, porque es el modelo más utilizado, en diferentes situaciones experimentales, ¿sí? Lo pueden buscar, estas publicaciones están abiertas, yo acá les voy a dejar las referencias, de todas maneras, y cuando empezamos a entrenarnos en el bienestar animal, podemos utilizar diferentes, aparte de las fotografías, diferentes diagramas, si no quieres llamarla, sobre las condiciones corporales de los animales. Están, yo acá les dejo los de ratón y rata, pero hay de todas las especies, ¿sí? Y uno puede identificar acá cuando el animal tiene presencia de emaciación, que es lo indeseado, hasta cuando está obeso, ¿sí? Esto es muy general, y la verdad es que sirve como aproximación, pero si queremos realmente evaluar el bienestar animal, no nos va a ser suficiente. ¿Cuándo tenemos que prender la alarma? Hay signos en diferentes especies que nos van a indicar que el animal no está bien, ¿sí? En general, todos nuestros animales de laboratorio se acicalan, ¿sí? Se asean, se ordenan el pelo. La falta de este acicalamiento es un signo de alarma. Cuando el pelaje está hirsuto, cuando está abierto, cuando está parado, también. Cambios en la postura, si un animal está con el dorso arqueado, quiere decir que está sufriendo dolor o malestar. Cuando los ojos están parcialmente cerrados, cuando hay una ausencia de interacción con otros individuos, si vemos un animal que está aislado en un corral, jaula o confinamiento, eso es un signo no deseado, ¿sí? Cuando está en aislamiento. Y cuando presenta comportamientos agresivos, ya sea con el que los manipula, como con otros individuos. Algo ahí está pasando, ¿sí? Estos son los indicadores cualitativos observacionales que nosotros tenemos que tener en cuenta y prender la alarma. Muy bien, continuamos con los indicadores cualitativos, lo que nosotros podemos observar. A partir de los 80, yo les contaba que se fueron desarrollando diferentes pautas y dos grandes hitos son las escalas Green-Maze, que se desarrollaron en función, empezaron con rata, después en ratón, y ya hay de varias especies, ¿sí? Fundamentalmente lo que proponen es, a través de fotografías, poder identificar la diferente postura de orejas, de ojos, de mejillas, de bigotes, de hocicos, cuando un animal no está sufriendo dolor, cuando tiene dolor moderado o cuando tiene dolor severo. Y esto es fantástico para una aproximación cuando alguien no tiene experiencia en poder identificar, en poder observar ciertos signos, ciertas manifestaciones en los animales. Pero como les decía, no nos quedemos solamente con los cualitativos. Esto está muy bien. Y yo de hecho tengo pósters colgados por todos lados en el bioterio porque cuando un investigador nuevo empieza a trabajar, es deseable que empiece a poder identificar las diferentes miradas y los diferentes estados de los animales. También podemos hacer uso del enriquecimiento ambiental como indicativo del bienestar, ¿sí? Ustedes saben que hoy en día es muy deseable y es casi obligación, ¿sí? La guía lo refiere como un must, ¿sí? Que hay que colocarle elementos de enriquecimiento ambiental a los animales. En el caso de los roedores, podemos hacer uso de la forma del nido que arman con el enriquecimiento ambiental. Y esto también es dependiente de cada línea, cada cepa, cada bioterio, cada sistema de enriquecimiento, ¿sí?
Pero si nosotros tenemos un programa de enriquecimiento ambiental bien contemplado dentro de nuestra instalación, podemos hacer un seguimiento, ¿sí? Primero tenemos que conocer, a ver cómo arman los nidos, y luego poder registrar, ¿sí?, cada vez que uno le cambia el enriquecimiento, a ver de qué forma están armando el nido. En definitiva, lo que tiene uno que esperar como aproximación, como primer paso, es que el animal interactúe con ese enriquecimiento ambiental. La alarma se guía si nosotros ponemos el material de enriquecimiento y el animal no hace nada, ¿sí? Ese es un signo de alarma. Después, que arme el nido más o menos chato, bueno, ahí es dependiente de cada línea, cada instalación y del material que nosotros le demos para hacer ese enriquecimiento. Ahora, hasta aquí les hablaba de los indicadores cualitativos, que son observacionales. Pero también es muy importante incluir en nuestra pauta de supervisión los cuantitativos, que son los medibles, que como les contaba en la pauta de Morton y Griffith, el peso, algunos parámetros bioquímicos, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con animales diabéticos y tenemos que medir glicemia frecuentemente, eso sería un buen parámetro para poder evaluar el bienestar de esos animales. La temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, consumo de alimento y del agua de bebida. Y si no estamos trabajando en protocolos experimentales, la productividad también es un indicador súper importante, cuantitativo, que nos va a permitir conocer cómo se comportan ciertas colonias o ciertos animales en nuestras instalaciones. Muy bien. Los indicadores cuantitativos y los cualitativos tienen a su vez pros y contras. Tienen ventajas y desventajas. Los cuantitativos tienen la ventaja de ser más robustos, más objetivos, porque no dependen tanto del observador, ¿sí? Pero los cualitativos tienen la ventaja de ser no invasivos. No necesitamos equipamiento para observar a los animales y lo podemos hacer incluso a distancia. Entonces no tenemos que intervenir tanto. En el caso de los cuantitativos, la desventaja es que requieren mucho más tiempo, ni hablar que si estamos hablando con un lote grande de animales, que pueden producir estrés, ¿sí?, y que requieren intervención. Y por otro lado, las desventajas de los indicadores cualitativos es que la interpretación puede ser subjetiva, como les contaba, depende del ojo con que se mira y el grado del entrenamiento del observador, ¿sí? Por eso es muy importante hacerlo en grupo siempre. Cuando vamos a validar una pauta, hay que hacerla en grupo. ¿Cuál es la mejor opción? Siempre en las pautas de supervisión intentar hacer un conjunto de ambos, seleccionando indicadores que me permitan obtener un reflejo certero, correcto del animal con el cual estoy trabajando, mezclando algunos indicadores cuantitativos y cualitativos. Pensemos también en qué es lo normal y qué es lo esperable, ¿sí? Conozcamos nuestras especies, nuestras líneas, nuestras cepas. Por ejemplo, si yo utilizara una pauta de supervisión normal para trabajar con animales que empiezan a neurodegenerar a los 3-4 meses, tengo que incluir indicadores que me permitan tomar acciones antes de que el animal empiece a tener dolor, malestar, y por ejemplo en la primera foto ustedes ven un animal que está casi muerto. Pero esto es normal en este tipo de modelos, por lo cual es muy muy importante que ustedes se tomen el tiempo de aprender qué es lo esperable y qué es lo no esperable, hasta qué punto uno puede tolerar que los indicadores se basan de lo normal. Pero esto es aplicable a cada modelo. Una pauta de supervisión, un protocolo de supervisión general no sirve. Hoy en día ya no sirve porque tenemos una variabilidad de animales con las cuales estamos trabajando que la verdad es que la pauta de Morton y Griffith queda muy corta, ¿sí? Una vez que tenemos seleccionados nuestros indicadores que vamos a utilizar,
es esencial, fundamental, que esta pauta esté validada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el grupo de trabajo, ¿sí? No puede ser una sola persona que esté a cargo de la evaluación de los animales, sobre todo ahora, en estas épocas, que no sabemos si el día de mañana podemos estar contagiados de COVID, ¿sí? Si yo tengo COVID, no voy a poder ir al bioterio y no voy a poder evaluar el bienestar de los animales. Entonces, sobre todo hoy en día, es necesario tener 2 o más personas, si estamos en periodo de experimentación, que sean capaces de evaluar a los animales de acuerdo a la pauta establecida. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Les voy a pedir por favor que apaguen los micrófonos. Muy bien. ¿Qué indicadores tengo que seleccionar? Primero, que sean fáciles y factibles de monitorear. ¿Sí? Que por favor no elijan indicadores que en el día de mañana no vaya a ser capaz de medir. ¿Sí? Adáptense a su realidad. Nadie les está pidiendo que midan la frecuencia cardíaca. Pero si ustedes ponen en la pauta... Perdón, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Listo. Como les contaba, si nosotros seleccionamos indicadores, tienen que ser robustos, relevantes, que eviten el dolor y el estrés, que sean reproducibles entre las diferentes personas y que sean posibles de hacer, ¿sí? Generalmente los que estamos en SICUALES vemos a menudo que los investigadores presentan pautas de supervisión con un montón de indicadores y proponen que la frecuencia de evaluación va a ser diaria. Y uno sabe que ha trabajado con esos modelos o con modelos similares, que quizás lo que están proponiendo no va a ser factible. ¿Por qué? Porque están trabajando con 50 animales al mismo tiempo y proponen una lista de indicadores que en la realidad no se va a cumplir. Entonces, nosotros siempre hablamos con los investigadores que tratan de elegir, aunque sea 5, 7, 10 indicadores cualitativos y cuantitativos, pero que sean reales, ¿sí? Porque nadie les está pidiendo que hagan una lista enorme y que después completen cuando uno le dice, bueno, voy a hacer el seguimiento o el monitoreo post-aprobación, que lo completen rápidamente, falsamente, en el momento de evaluar, ¿sí? Esto no es para el SICUAL, esto es para el investigador. ¿Qué pasa si algo sale mal? Quizás la pauta está muy bien, pero a través del protocolo experimental nosotros podemos darnos cuenta de que los animales tienen efectos adversos al protocolo o que, no sé, cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Estos efectos adversos o estas acciones esperables y no esperables tienen que ver con el punto final humanitario, que es el punto de acción antes de la eutanasia, donde nosotros tenemos que intervenir seriamente, ¿sí? Siempre tiene que estar incorporado en la pauta de supervisión, o en el protocolo de supervisión. Realmente, el punto final humanitario no tiene por qué ser la muerte del animal. Si un animal se nos muere y lo descubrimos al otro día, es porque nosotros hicimos algo mal. Nosotros tenemos que ser capaces de evaluar cuando el animal está antes de la muerte, ¿sí? ¿En qué consiste? Son criterios predecibles que permiten identificar cuando paramos un procedimiento, cuando restituimos las necesidades básicas del animal. Esto quiere decir, por ejemplo, si los dejamos en ayunas 24 horas y un animal, uno lo observa y está caquéxico, con ese animal no puedo trabajar. Entonces ese animal va a ser aislado del procedimiento, se le van a restituir su alimentación, su forma de vida y se va a esperar. Ese es el punto final humanitario de ese animal.
También puede ser que la elección de la analgesia no haya sido adecuada, que el régimen de analgesia no haya sido adecuado. Entonces ahí tenemos que intervenir para aumentar o mejorar ese protocolo de analgesia. ¿Qué pasa cuando no hay acción posible? Bueno, ahí hay que colocar la eutanasia, ¿sí? Y el método de eutanasia siempre tiene que ser compatible con los resultados experimentales, con lo que el investigador necesita. Por ejemplo, les cuento un caso. Yo esta semana me vi enfrentada a una situación de un protocolo experimental con animales que neurodegeneran a partir de los 3-4 meses y se ponen críticos y uno tiene que intervenir, ¿sí? Entonces, bueno, le pusimos gel, les pusimos alimento a nivel del piso, pero cuando vamos a evaluar al día siguiente, los animales estaban peor, ¿sí? Entonces, ordenamos la eutanasia. Pero ¿qué pasa? Justo el investigador principal tenía COVID y no había podido ir a evaluar sus animales. Entonces aquí pudimos identificar varias aristas, ¿sí? Una, que no estaba bien informado la pauta de supervisión. Nosotros no teníamos en el bioterio la pauta de supervisión de estos animales, entonces no sabíamos cómo intervenir muy bien. Y en la pauta de supervisión debería estar especificado qué hacer en el caso de punto final humanitario y en la eutanasia, porque estos animales eran muy, muy valiosos y si yo me hubiese enterado podría haber sometido a eutanasia y además sacar las muestras que el investigador necesitaba, entonces no perder estos genes animales, ¿sí? La verdad que tuvimos que eutanasiarlos y no se le pudo sacar ninguna muestra porque no estaba la información a mano de nosotros. Entonces, ¿ven? Todo esto no es que el CICUAL ordena a los investigadores a informar en una hoja, no. También tiene que estar charlado con el personal del bioterio porque nosotros tenemos también la misión de ayudar a los investigadores. No es solamente por el bienestar de los animales, ¿sí? Sino también porque se pueden salvar N experimentales teniendo el punto final humanitario bien informado en la pauta. Y para terminar, hablemos un poquito de eutanasia. Había unas preguntas en la clase anterior, en el chat, sobre la eutanasia. Bueno, ¿cómo se define? Eutanasia es un término que viene del griego antiguo, donde eu significa bueno y thanos, muerte, que en conjunción significa muerte sin dolor, ¿sí? Hoy en día hay informados, reportados muchos métodos de eutanasia y nosotros nos basamos siempre en la guía que reporta y actualiza frecuentemente la Asociación de Medicina Veterinaria Americana, ¿sí? La AVMA. Yo luego de esta clase están las referencias de cada uno de los reportes que fui conversando para que ustedes puedan ingresar. Son todos materiales gratuitos, así que lo pueden bajar e investigar más sobre cada tema. Muy bien. La evaluación de los métodos de eutanasia. Como yo les decía, hoy en día hay varios y uno tiene que poder seleccionar en base a su propósito, a su modelo experimental, el mejor, ¿sí? ¿Qué tiene que cumplir un método de eutanasia para ser aceptable? Tiene que producir una inducción de pérdida de conciencia y provocar la muerte con un mínimo de dolor y angustia, ¿sí? Quizás sea imposible que un método de eutanasia... ¿Quién me está dibujando la pantalla? Quizás sea imposible que un método de eutanasia sea sin un dolor y angustia total, ¿sí? Tiene que cumplir con un tiempo para inducir la pérdida de conciencia. No, generalmente no son inmediatos, ¿sí? Tiene que ser fiable, esto quiere decir reproducible siempre, tiene que ser seguro para el personal y tiene que estar en compatibilidad con el uso y con el propósito del animal, ¿sí?
no puedo sacar lo que han dibujado en pantalla. Bueno, digamos, dentro de la evaluación de métodos de eutanasia, tener en cuenta que hay un efecto emocional que está muy bien documentado en los observadores y en los operadores. Y esto va de la mano con el siguiente tema, que es la fatiga emocional, que va a estar a cargo de Sara Camaño, así que ella les va a poder explicar muy bien de qué se trata. Tiene que ser compatible con una posterior evaluación, examen o uso del tejido animal. Tiene que haber disponibilidad de los fármacos o drogas que vamos a utilizar y ojo con el potencial abuso en el ser humano. Tiene que ser compatible con la especie, con la edad y el estado de salud. ¿Sí? Esto no es, por ejemplo, los métodos de eutanasia para roedores neonatos no son los mismos que para roedores adultos, ¿sí? Y además si un animal está enfermo o no. Y tenemos que tener la capacidad de siempre mantener los equipos que utilicemos en buen estado de funcionamiento y mantenimiento. Además, tenemos que tener cuidado con los impactos medioambientales del método o la disposición final de los restos de los animales. Y eso tiene que ver también con la bioseguridad. ¿Cuáles son los mecanismos de las técnicas de eutanasia? En general, la eutanasia puede suceder por 3 diferentes vías. Una es la depresión directa de las neuronas necesarias para la función vital de los animales, generando la inconsciencia primero. Luego tenemos el mecanismo de la hipoxia y luego la interrupción mecánica, física de la actividad cerebral. Todos estos mecanismos tienen que ir siempre acompañados por la confirmación de la muerte. ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes criterios, pero los que siempre nos sirven es la ausencia de respiración, obviamente. Luego sucede un padecimiento de las mucosas. Podemos hacer el test de reflejo pedal, que uno pellizca las patas de los animales, de los dedos, ¿sí? Fuerte, para poder identificar si hay respuesta. Si hay ausencia de reflejo corneal, si hay relajaciones de esfínteres, sí, obviamente hay ausencia de frecuencia cardíaca, pero no es como primer indicador, porque ustedes saben que el corazón es autómata y sigue latiendo algunos minutos luego de la ausencia de respiración, por ejemplo, y luego el rigor mortis, obviamente, ¿sí? No quedarse con un par, siempre agarrar 3 o 4 criterios para confirmar la muerte de los animales. Dentro de la clasificación de los métodos de eutanasia, hoy tenemos 3 escalones diferentes. Hay métodos que son aceptables por sí mismos, aceptables con condiciones y finalmente no aceptables, ¿sí? Dentro de los aceptables están siempre los fármacos que son inyectables, que siempre nos van a dar una reproducibilidad, nunca van a fallar. Los que fallamos somos nosotros si no los aplicamos bien, en la dosis correcta, en la vía correcta, ¿sí? Pero los fármacos en sí siempre nos van a dar la misma respuesta. Tenemos los agentes disociativos, como puede ser la ketamina, tenemos agonistas de receptores alfa-2, en general se usa una combinación de ketamina, silacina, ketamina, cepromacina, bueno, hay un montón de combinaciones y cada uno tiene que ver cuál es el mejor cóctel para su escenario experimental. Por otro lado, dentro de los fármacos inyectables tenemos los barbitúricos, que se usan mucho, por ejemplo, el pentobarbital sódico. Hay algunos métodos, hay algunos métodos que son aceptables con condiciones y no tiene que ver con el producto en sí, sino tiene que ver con el mantenimiento de los equipos y la adquisición de los equipos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los agentes inhalantes,
que dentro de este gran grupo, el más común es el uso del dióxido de carbono, calidad medicinal, ¿sí? Que se utiliza en cámaras especiales. Hoy en día hay cámaras con un sistema de computadora, mini computadora adosada, donde nosotros podemos configurar para qué especie, para cuántos, y el sistema solo va a ser el ciclo de inyección, mantenimiento y extracción de dióxido de carbono. Por otro lado, tenemos los agentes inhalantes anestésicos, que pueden ser el isoflurano, el sevoflurano, y esto requiere un equipamiento un poco más caro, pero una vez que se adquiere, la verdad es que nos sirve también para la cirugía. Así que no solamente son atingentes a la eutanasia. Esto por el lado de los fármacos y gases. Pero también tenemos los métodos físicos, como puede ser la dislocación cervical. La dislocación cervical, que antes era un método aceptable, ahora es aceptable con condiciones, porque nosotros tenemos que aplicar otro método antes, ¿sí? Salvo personas muy experimentadas, pueden hacerlo sin el uso de otro método adjunto. ¿Cuáles son los métodos no aceptables? Hoy en día, el hidrato de cloral y la alfa-cloralosa están prohibidos, ¿sí? No se pueden usar. ¿Por qué? Porque hay otros métodos mucho más fiables y que no generan tanto estrés, dolor o distrés en los animales que se pueden utilizar. Entonces, todos estos son métodos no aceptables. Por ejemplo, el uso de hielo seco como fuente de CO2, ¿sí? Es inaceptable porque nosotros no podemos controlar cuánto CO2 estamos administrando a nuestros animales. Si nosotros administramos mucho CO2 o poco CO2, no vamos a provocar una eutanasia. Vamos a estar provocando un sacrificio. Y el sacrificio conlleva dolor, que es lo que nosotros no queremos, ¿sí? Embolia, agotamiento, asfixia, exsanguinación sin anestesia, hipotermia, utilizar agentes bloqueantes neuromusculares, congelamiento rápido, bueno, como hablábamos, el hielo seco y la compresión torácica no son métodos aceptables hoy en día. Bueno, todo lo que yo hablé lo pueden encontrar en estas referencias. Yo he puesto los enlaces directamente. Vamos a generar también un documento para que todos ustedes puedan tener las referencias de las diferentes charlas. Así que con esto termino mi presentación